Hola, un gusto saludarlos hermanos. Es una alegría tener esta oportunidad para poder acompañarlos en un momento especial como es el culto. Y bueno, contentos de que podamos tener este medio para dialogar y conversar juntos. Yo quería invitarlos a hacer una oración para pedir que la palabra de Dios nos pueda iluminar. Querido Padre que estás en los cielos, te doy gracias por este privilegio de conversar con mis hermanos, de abrir tu palabra. Y ahora que vamos a hacer juntos esta reflexión espiritual, queremos rogarte que tú te manifiestes en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por este momento. Coloco este tema, este estudio y también nuestro corazón en tus manos poderosas, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que quiero compartir con ustedes aparece en el libro de Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 13. Es una historia de las que a mí más me impresiona. Y quizás un poquito para ver el contexto, esta historia ocurre inmediatamente después de la resurrección de Jesús. El mismo día, es decir, el domingo de la resurrección, pero en la tarde. Dice el versículo 13, e iban dos de ellos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Más o menos unos 15 kilómetros, una caminata sencilla que una persona puede realizar normalmente, y en ese camino, dice la Biblia, iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Se refiere a la resurrección, se refiere a la crucifixión, se refiere al juicio, a todo lo que habían vivido ese fin de semana. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y este es un detalle que quiero compartir con ustedes que me impresiona mucho. ¿Por qué Jesús aparece al lado de ellos y no se deja ver? Nosotros tenemos que entender que Jesús estaba empezando un proceso, una transición. Tenía que enseñarles a vivir a los discípulos sin Él en forma visible. Pero este versículo nos da un dato que para nosotros es importante. Jesús les estaba enseñando a los discípulos que iban a poder seguir relacionándose con Jesús aunque no lo vean. Por eso es importante para nosotros, porque usted y yo podemos relacionarnos con Jesús sin que lo veamos. Entonces, hay dos detalles importantes en este pasaje. Primero, Jesús está. El hecho de que yo no lo vea no significa que no está. Él está. Es decir, mi percepción no limita la acción de Dios. Si yo no lo percibo, no significa que Dios no está actuando y no está obrando y no se está manifestando. Y nosotros tenemos que saber que en el terreno espiritual esto es importante. Nosotros no nos comunicamos con una energía, no nos comunicamos con una persona una sensación o un fantasma. No, nuestro Dios es un ser y es un ser que está. El hecho que yo no lo vea no limita su accionar. ¿Está bien? Y el otro aspecto está en el versículo 17. Fíjense en este detalle. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? O sea, Jesús no solamente tiene la capacidad de estar, aunque no lo veamos, sino que también tiene la capacidad de percibir cómo están nuestras emociones, cómo están nuestras sensaciones, qué es lo que nos está pasando. Y Jesús percibió que estos hombres venían caminando y cómo estaban. Dice el versículo 13, ¿por qué estáis tristes? Saben que Dios no solamente está, sino que está. Y yo quiero ilustrar esto que estoy diciendo. Mi esposa me dice, Iván, queremos que cuando estés en casa, estés. Le digo, pero yo estoy. Sí, pero a veces estás y no estás. ¿Y por qué?
Y porque uno viene, tiene sus preocupaciones, tiene otras cosas, ¿verdad? Y uno está físicamente, pero con la mente en otro lado. Entonces mi esposa me dice, cuando estés, está. Y este pasaje me ayuda muchísimo, porque Dios cuando está, está. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando Dios está con nosotros, también está atento, también está mirándonos, también está observándonos. Jesús no es solamente una presencia simbólica, es real y es una presencia comprometida con cada uno de nosotros. Por eso Él percibe lo que vivimos, lo que sentimos, lo que sufrimos. Y este aspecto es muy importante. Cuando tú oras, tienes la seguridad que tu Dios entiende lo que estás viviendo, porque Él percibe tu dolor y tu tristeza. Y no solamente que percibe, se preocupa, está atento, lo visualiza y hace algo. Nuestro Dios no es un Dios que está ajeno a lo que le pasa a sus hijos. Esto para mí es maravilloso. Y fíjense que el relato también nos enseña cómo hace Dios para ayudar a las personas que están pasando por momentos difíciles. Y entonces, a partir del versículo 18, empieza una descripción que hacen estos hombres que venían tristes, y en esa descripción yo encuentro tres elementos que, digamos, le daban el sentido a esa tristeza. Eran los fundamentos de esa tristeza. Y quizás estoy enviando este video y alguien está pasando por alguna de estas situaciones, ¿está bien? El versículo 18 les llamó la atención que ellos no, ver que Jesús les preguntara, ¿no? Como que Jesús se hacía pasar por alguien que no sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces el versículo 19 empieza el primer fundamento de su tristeza. Entonces, versículo 19, Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia y muerte y le crucificaron. Entonces acá encontramos un elemento de tristeza. Ellos querían a Jesús y Jesús había muerto. Jesús había muerto. Eso le causó mucho dolor. Estaban mal por eso. Y no solamente fue una muerte, también fue una muerte injusta, llena de situaciones muy tristes. Quizá estoy hablando con alguien que está sufriendo una pérdida de un ser querido o una pérdida de algo que era muy importante para esa persona. E incluso puede ser que esa pérdida esté relacionado con una injusticia. Bueno, este era el fundamento de la tristeza de estos dos hombres. Habían perdido a Jesús y encima en una situación triste. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Fíjense la segunda razón de su tristeza. Ellos tenían expectativas sobre Jesús y no se cumplieron. Ellos creían que era el Mesías que iba a redimir todo. Era un sueño que ellos esperaban, pero este Jesús no cumplió. Tenían esa expectativa, pero lamentablemente se frustró con la muerte de Jesús. Quizá estoy hablando para alguien que está pasando un momento en donde sus sueños se frustraron, los objetivos que se había planteado, los sueños, los esfuerzos que tenían un deseo grande, no se concreta. Quizás alguien por la pandemia, o quizás por una enfermedad, o por problemas económicos, o vos te ilusionaste que te ibas a casar y ibas a ser feliz, y de pronto tu príncipe o tu princesa no era lo que vos esperabas, y se frustra ese sueño. Y a partir del versículo 22 presenta la tercera razón.
Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¡Wow! Encima se presentaba un cuadro de incertidumbre. Habían robado el cuerpo de Jesús, según ellos, o había desaparecido. Algunas mujeres habían dado el informe. Ustedes saben que en aquella época, lamentablemente, las expresiones de las mujeres no eran bien valoradas. Sin embargo, algunos habían ido, pero no habían encontrado el cuerpo, así que había toda una incertidumbre. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Recuerden que eran el primer día de la resurrección de Jesús y Jesús no había aparecido todavía a los apóstoles. Qué incertidumbre, ¿verdad? Quizás estoy hablando con alguien que no sabe lo que le espera el futuro, que no entiende por qué pasan las cosas, por qué sucede lo que está sucediendo. Bueno, aquí estamos frente a esta situación. Entonces, recopilo. Primero, ¿por qué estaban tristes? Había un duelo, había una pérdida y una injusticia. Segundo, estaban tristes porque tenían expectativas que no se concretaban, se frustraban. Y tercero, no entendían lo que estaba pasando. Había incertidumbre. Estaban pasando muchas cosas que no lograban captar. ¿Comprendés? Quizás algunos de nosotros estamos viviendo esa situación. ¿Qué hizo Jesús para ayudarlos? ¿Cómo reaccionó Jesús para poder sacar adelante a estas personas? Mira, lo que vas a leer ahora es un poquito duro. No sé si algún psicólogo recomendaría usar este método, ¿está bien? Pero te lo dejo en tu expectativa para que vos puedas pensar en esto. Vamos a leer el versículo 25 juntos. Dice, entonces él le dijo, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? No son palabras suaves, ¿verdad? Oh insensatos. En un cordobés básico, yo soy cordobés, diría, qué cabeza duras que son. Y a veces no suena muy alentador que nos digan que somos cabeza dura, ¿no? Pero bueno, eso es lo que Jesús le dijo. ¿Saben cuál es el problema? La fuente de su tristeza. En realidad es que somos cabeza dura. ¿Por qué? Porque les cuesta creer, dice. Les cuesta creer. ¿En quién? En los profetas. En todo lo que han dicho. Y cuando la Biblia habla de los profetas, se refieren a las personas que nos transmitieron la palabra de Dios. Lo que está diciendo Jesús, a ustedes les cuesta creer lo que Dios dijo a través de sus mensajeros, lo que está escrito. Puede ser que la fuente de nuestra tristeza, de nuestra falta de consuelo, de no entender lo que está pasando, de esta incertidumbre que tenemos, o de esta situación de frustración porque las expectativas que tenemos no se están concretando. Puede ser que el origen de todo eso sea porque nos cuesta creer en la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 27, ¿no? En adelante. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en toda la escritura lo que de él decían. O sea, Jesús le dijo, miren, esto que está pasando, ya la escritura lo había dicho. Y les mostró cómo la escritura había presentado la función del Mesías. Yo esperaba que Jesús, poderoso, ya resucitado, hiciera un milagro, hiciera una manifestación, apareciera un ángel, que apareciera una luz, o que les curara algo. No, fue a la escritura.
y mostró cómo la palabra de Dios aclaraba todas esas preocupaciones y dudas que él tenía. Esto nos enseña, queridos, que así obra Dios. Dios está presente, está activo, pero nos conduce a través de la Escritura para que nosotros tengamos una percepción diferente, distinta a lo que el mundo ve, que es la visión de Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros veamos, es la forma que Dios quiere que veamos. Y cuando nosotros captamos esa visión, todo lo que vemos a nuestro alrededor toma otra dimensión, toma otra perspectiva. Y eso también nos ayuda a enfrentar nuestras tristezas, nuestras frustraciones y nuestras incertidumbres. Dice el versículo 32 que el resultado de esto fue maravilloso. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Saben, queridos amigos, queridos hermanos de la iglesia, esto sucede cuando nosotros creemos en lo que es, en el mensaje que tiene la Escritura. Jesús desapareció. Ellos después reconocieron que era Jesús. Sin embargo, Él desapareció. Y la Biblia nos aclara que Él vuelve a aparecer de nuevo frente a los apóstoles, ¿no? Cuando ellos salieron de ahí, quedaron tan contentos que salieron corriendo y le avisaron a los discípulos. Y entonces, cuando llegaron y se encontraron, ahí apareció de nuevo Jesús. Y nos sigue contando el versículo 24, en el capítulo 24, pero más adelante, dice el versículo 44, que cuando Él se apareció a todos los discípulos, ¿qué hizo? Estas son las palabras que os hablé, aún estando aún con vosotros, y que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en toda la Escritura. Y miren cómo termina el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Estos discípulos también estaban con miedo, estaban tristes, estaban con incertidumbre. Y Jesús, cuando aparece, ¿qué hace? Les da el entendimiento que nos da la Escritura. Queridos amigos, no hay otra forma de desarrollar nuestra vida espiritual y de captar qué es lo que Dios pretende o desea, cuál es la forma en que Dios obra, que no sea conocerlo a través de la Escritura. Dios está, Él está activo, Él percibe tu dolor, pero Él colocó en la Escritura todas las respuestas para que vos tengas las herramientas de entender el camino y también encontrar el consuelo y todo lo necesario para poder salir adelante en medio de las dificultades. Quiero terminar este momento leyendo con ustedes un versículo que para mí es muy importante cuando habla de la Escritura, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Queridos amigos, queridos hermanos, no hay otra. Solo la palabra de Dios puede traer consuelo, puede darnos paciencia para enfrentar las dificultades, para enfrentar las cosas que no entendemos, y también puede darnos esperanza para enfrentar las cosas que nos cuesta entender y nos depara en el futuro. El propósito de Dios es que vos sepas que Él está. El propósito de Dios es que sepa que tu vida sí tiene sentido y que lo que Dios hace también tiene sentido. Y que cuando Él venga y vos veas todo lo que has aprendido en la Escritura, vas a ver que el propósito de Dios es que vos seas feliz y tengas vida eterna. Quiero dejar esto en el corazón de ustedes
y también mi deseo y mi oración a través de un abrazo que quiero enviar con este mensaje. Que Dios te bendiga. Gracias por darme esta oportunidad de estar con vos. Un abrazo.